todos, bienvenidos nuevamente a tu canal. En este video vamos a aprender cómo realizar este corte fugado. Para este vamos a tomar como guía o proceso lo siguiente. Bien, aquí tenemos el proceso o un pequeño contenido de qué es lo que vamos a hacer en este video para lograr este corte fugado. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este video tutorial es revisar el modelo, el mobiliario y los detalles. Para antes de hacer cualquier cosa, vamos a hacer eso. Revisar el modelo, los mobiliarios y los detalles. 2. Vamos a ver la parte de materiales y colores. 3. Vamos a en sí ya hacer el corte o la sección base para el corte fugado. 4. Vamos a situar la cámara para el corte fugado. 5. Vamos a hacer la configuración de render y tamaño final. 6. Vamos a combinar este render con el corte, con la sección de corte base. Vamos a hacer la combinación de estos dos, del render y del corte base. 7. Vamos a poner vamos a documentar y etiquetar el trabajo. Y 8. Vamos a guardar el plano final en un formato PDF, que luego también podría ser un formato, se podría convertir a un formato en imagen como esto, ¿no? Bien, entonces, sin más preámbulo, empecemos el trabajo. Bien, bajo este contenido, entonces lo primero que vamos a hacer es revisar el modelo, el mobiliario y los detalles. Vayamos entonces a el archivo que ya tengo listo, del cual extraje en realidad todo este corte fugado, que es el siguiente. Este vendría siendo el proyecto. El proyecto es una vivienda unifamiliar para un cliente X. El diseño es mío. En su totalidad el diseño es mío. Para esto yo tomé en cuenta que este diseño sea una vivienda unifamiliar, el cual consta en primera instancia de 2 niveles, planta baja y planta alta, más un nivel que está destinado para el área, digamos, de, no sé, churrasquería o parrilla, o no sé cómo se le llama eso en sus países, pero es un área de esparcimiento donde va a ir tal vez un pequeño estudio o un pequeño ambiente de habitación para, no sé, para el hijo, o no sé cuál sea el destino de este ambiente. Bien, a más allá de explicarles el funcionamiento de este proyecto, lo importante y el objetivo de este video tutorial es mostrarles cómo es que se llega al resultado final. Para esto, primero explicarles que en su totalidad el modelo está realizado en Archicad, ¿no? Lo único externo aquí es mobiliarios que se importaron de SketchUp, ¿no? Como estos mobiliarios, ¿no? Por ejemplo, esta televisión está importada netamente de SketchUp. Este mueble también en su totalidad es un mueble TV con esa codificación que es de SketchUp, y la mayoría de estos muebles son netamente de 3D Warehouse, ¿no? Entonces, para conocimiento suyo, entonces simplemente todo lo que ven aquí en cuestión de mobiliario
es importado de SketchUp, que no hay más secreto que ese, ¿no? Si bien estos modelos o estas librerías no son de suma calidad, o digamos en cuestión de fotorrealismo hablando, pero sí me van a servir para que al final yo pueda visualizar un detalle como este, ¿no? Un detalle de vegetación, un detalle digamos en este dormitorio de esta de esta cama, detalles de vegetación nuevamente, y así, ¿no? Aquí por ejemplo se ve muy bien, bueno, para mí se ve muy bien este detalle de living o estar. Aquí se nota claramente la televisión y así, ¿no? Entonces con estos mobiliarios importados de importados a Archicad de SketchUp, entonces vamos a completar el modelado para luego hacer el corte fugado, ¿no? Entonces no tengo más que explicarles en cuestión del mobiliario. Lo que restaría sería revisar los detalles, porque si bien este corte tiene esta pinta, este estilo, esta visualización, es porque cuidamos un poco los detalles, ¿no? En este sentido se cuidó el detalle, por ejemplo. Si revisamos, eso es la primera parte, ¿no? Una vez que ustedes en sus proyectos ya tengan todo modelado, lo que luego harían si queremos obtener este corte sería los detalles, porque los detalles van a ser los que nos van a dar vida. En este caso, por ejemplo, puse estos spotlights a este cielo para que eso haga detalle, ¿no? En este caso de este estudio o de este taller puse esta lámpara, ¿no? Que también hace el detalle. Incluso le di como detalle esta pequeña televisión que más parece, creo, un cuadro con la imagen de Joker. Entonces eso es lo que ustedes deberíamos cuidar, eso, ¿no? Aquí, ¿no? Detalles de cuadros, detalles tal vez de mobiliarios, en este caso detalles de este mobiliario que netamente este creo que sí es mobiliario de Archicad, ¿no? De la página, creo que esta la descargué de Archive, sí, es mobiliario de Archive 3D. Es una página gratis donde pueden descargar estos mobiliarios. Archive 3D, anotan eso en el buscador y les va a salir una página gratis de descarga, mobiliarios netamente para Archicad, ¿no? Bien, ¿qué más tiene este modelo para el corte fugado? Pusimos aquí el detalle un poco de lo que viene a simular las zapatas y las columnas que tienen estas, ¿no? Para que en el corte esto se vea, digamos, como que más constructivo, ¿no? Si bien esto no nos va a mostrar el detalle de enferradura o el detalle de acero de refuerzo, pero sí nos va a mostrar la parte de cimentación que en el corte fugado se ve bastante bien, ¿no? Ok, ¿qué más? Por último, mencionarles que también en este trabajo se puso este detalle de viguetas pretensadas con sus complementos respectivos para simular la viga, en este caso para simular la viga, la vigueta y el complemento, ¿no? Para luego mostrar esta losa con ese detalle que en realidad a la larga para mí esto se ve muy bien, ¿no? Entonces todos esos detalles ustedes los deberían, digamos, cuidar, ¿no? Ahora bien, si en este caso se me ocurre que tal vez hubiese sido interesante poner como detalle, digamos, los puntos
del acero de refuerzo en la viga, ¿no? Digamos los 4 fierros más el detalle tal vez del estribo, ¿no? Que eso iba a ser sumamente interesante mirarlo en corte, ¿no? Ahora se me ocurre y miren, ese detalle sí va a ver genial en el corte fugado, ¿no? Ok. ¿Qué más debemos revisar en los detalles? Debemos revisar eso, ¿no? Que cada detalle en el proyecto, tanto digamos de chapas de puertas, de iluminación, como en este pasillo, por ejemplo, miren, aquí tengo una iluminación, que esa iluminación no simplemente va a ser como modelo, que sí me va a servir, miren, en este caso para iluminar este pasillo, que también le da un plus a este corte fugado. Lo mismo pasa aquí, esa iluminación me ilumina este pasillo, y lo mismo pasa aquí un poco en la parte del estudio con esta lámpara, ¿no? Entonces todos esos detalles deberíamos nosotros cuidarlos, ¿no? En este caso también cuidé que en este detalle se viera así el piso tal y cual de madera con ese detalle de espesor, que eso se cuida desde el 3D, ¿no? Entonces vamos a procurar cuidar esos detalles desde el modelado. Miren, esto es una losa que tiene esa textura de madera, ¿no? Incluso cuidé el detalle de que las puertas estén activadas la opción de en Archicad en sus parámetros. Con control T podemos abrir eso, de que esté activado la opción de la línea de abertura. Estoy hablando de esta, ¿no? Estas dos líneas azules nos indican el sentido de la abertura de la puerta, que eso en el corte fugado si bien no se ven, pero la intención, vuelvo y les repito, es de que tengamos todos estos detalles para que luego nos resulte un corte fugado así como podemos ver aquí, así pintón, digamos, ¿no? Ok, ahora vayamos a lo siguiente. Vamos a irnos a planta. En planta vamos a ver que ya revisamos el modelo, el mobiliario y los detalles. Ahora vamos a revisar los materiales y los colores. Esto del material y los colores ya es gusto propio o decisión propia. En este caso lo único que yo hice es definir los colores primarios, digamos el color base, que sería para mí toda la parte blanca, y luego definir los detalles, que en este caso sería esta madera, que es un material creado en Archicad, y esta otra madera que es un material ya nativo en Archicad. Esta madera también es un material creado en Archicad, en la parte de materiales, que no tiene mucha ciencia, es muy fácil. Ahora mismo vamos a ver cómo crear ese material, y el resto es todo Archicad. También el pasto es creado en Archicad, eso sí lo creamos para que sea este pasto con ese aspecto, ¿no? Luego en colores, eso ya ustedes pueden optar por sus colores, ¿no? Bien, vayamos entonces ahora a crear ya lo que nos interesa, que es el corte o sección base, ¿no? Así lo llamamos a este. Entonces, ¿cómo vamos a crear eso? En realidad, ¿cómo se consigue este corte fugado? Si nosotros hacemos un pequeño resumen cómo se consigue este corte fugado, nada más es la mezcla de un corte normal en Archicad con la herramienta de secciones. Hacemos un corte y lo vamos a combinar con una vista de cámara. Hacemos que esta cámara de alguna manera tenga la posición del corte. Combinamos estas dos imágenes y obtenemos el corte fugado. Es así de fácil, ¿no? Ahora mismo yo voy a abrir a este
que sería el resultado final, ¿no? En el archivo hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Nada más es el resultado del render. En realidad el render es este, ¿no? Si yo muevo eso, miren, este es el render final, que tiene un poquitín de, que tiene un poco de retoque en Photoshop con Camera Raw, ¿no? Que no es tampoco mucho, ¿no? Ustedes podrían optar de simplemente trabajar con el render que les bote Archicad, ¿no? Entonces esto es eso, ¿no? Es la imagen de render con una perspectiva fugada, donde sí me muestre ese corte, que después lo voy a combinar, o lo vamos a combinar con un corte preciso de Archicad. Esto es un corte, así, per se es un corte, miren, es un corte. Ahí veo las vigas, los complementos, el muro, todo esto es un corte normal, ¿no? El único detalle que tiene la documentación de cotas, las etiquetas para los elementos y las indicaciones de los detalles, ¿no? Que esto en una presentación se ve muy bien, ¿no? Bien, voy a regresar esto a su posición y listo. En realidad ese es lo que tenemos que ver en el video, ¿no? Aquí mismo estoy mandando esto ya el render para mostrarles que sí o sí esto sale de Archicad y no es ningún truco. Aquí el render está trabajando. Miren, aquí podemos ver que el render sí está trabajando, ¿no? Miren, si nosotros vemos, aquí ya se nota cómo va a ir saliendo nuestro render final, que esto si queremos lo retocamos en Photoshop. Ahora mismo, miren, vuelvo y miro mi imagen y no me gusta tal vez este tono mostaza o amarillo de este muro, que tal vez lo podría cambiar luego en Photoshop o no. No, eso ya es decisión de ustedes y decisión de sus trabajos o la complejidad de sus proyectos. Bien, entonces sin más vayamos y empecemos con la parte 3, que es el corte o la sección base, ¿no? Para esto yo ya tengo un archivo, lo llamé base, donde no tengo nada, no es un archivo en cero. Lo único que hay en este archivo es el proyecto 3D en sí, ¿no? A ver. Ok, ¿no? Entonces aquí vemos el proyecto completo, no hay más nada. Esto para ver que sí esto se puede hacer de cero, ¿no? Entonces ustedes van a tener sus proyectos con todo lo que hablamos, revisan el modelo, el mobiliario y los detalles, revisan colores, texturas y cualquier otra cuestión de color o material, y luego pasamos a hacer el corte. Yo aquí ya me marqué una ayuda del corte base. Esta línea que vemos aquí va a servirme para mí para por ahí pasar el corte base, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el corte base? Simplemente vamos y buscamos la herramienta de secciones aquí y anotamos eso, ¿no? Dibujamos eso, el corte. Entonces yo dibujo en esa línea que yo ya la tengo estudiada, que a mí me conviene por estrategia tenerla ahí. Entonces vamos y abrimos la sección que se creó aquí desde el botón desde la paleta del navegador. Abrimos esa sección. Ok, entonces con el corte ya listo, esto sería nuestro corte base, pero para este necesitamos borrar la parte de todo lo que tenemos de mobiliarios y toda la parte o la profundidad de este, ¿no? Para solo tener un corte limpio para el corte fugaz. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a irnos a planta, vamos a tomar al corte como tal y vamos a poner esto de profundidad de campo o la distancia del corte, ¿ya?
esa distancia de corte la vamos a hacer mínima, digamos hasta ahí. Yo tengo esa referencia, la vamos a hacer así chiquita y vamos a volver a abrir el corte para que este se actualice, ¿no? De esta manera vamos a hacer que nuestro corte se vea así, ¿no? Vamos a tener el corte simplemente así, no más, no necesitamos más para esto. En este caso yo tengo desactivado control L, tengo desactivado mis complementos, verja, vigas, ahí, ¿no? Entonces tenía desactivado eso en mis capas, mis complementos y mis vigas pretensadas, ¿no? Entonces listo, esto es lo primero que debemos tener nosotros como corte base. A esto le podemos llamar, si queremos, desde definiciones 1 y nombre nuevo, corte base, ok, listo. Ahora vamos a proceder a poner la cámara, situar la cámara y ponerle estos valores que ya se estudiaron para este corte, ¿no? Entonces ya tenemos el corte. Ahora metemos la cámara. Entonces para crear la cámara nada más nos venimos a más y buscamos el icono de la camarita, y en este punto que ya tengo yo situado voy a poner mi cámara con vista aquí. Listo. Entonces a esta cámara le voy a dar estos valores para que me coincidan, ¿no? En realidad, ¿qué son esos valores? Nada más, si yo abro esta cámara con desde el navegador, voy a ir y aquí en recorridos hay una camarita. Esta es la cámara que ahora creamos. Abrimos esta cámara y nos va a salir lo siguiente. Abrimos esa cámara y la cámara sería esto, ¿no? Entonces lo que nosotros debemos hacer es buscar una posición que se asemeje al corte, ¿no? O sea, lo que vamos a buscar es esto, ¿no? Es eso, ¿no? En realidad esa cámara va a tener la posición, esta posición, ¿no? Si yo reviso el archivo anterior, voy a abrir mi cámara. Esta es la posición de mi cámara, ¿no? Que es la misma posición de mi corte, ¿no? Obviamente este ya tiene un elemento que se llama el plano de corte. Eso lo vamos a hacer luego. Miren, si yo desactivo esta opción, el proyecto se muestra completo. Activo esta opción y el proyecto me muestra el plano de corte, el que yo necesito para generar el corte fugaz, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Venimos a la cámara. Para esta cámara vamos a primero crear, ya tenemos la posición de la cámara. Ahora vamos a poner el corte, el plano de corte. Para crear el plano de corte vamos a irnos a este botón y vamos a decir crear plano de corte personalizado. En plano de corte personalizado vamos a presionar en ese botón donde tenemos la guía del corte base. Entonces hacemos eso y abrimos nuestro 3D. Ok. Esto está al revés, ¿no? El plano de corte está al revés. Entonces vamos a tomar nuestro plano de corte. Y lo vamos a
Esta línea morada o color uva es el plano de corte. Vamos a tomar este plano de corte y vamos a invertir dirección de plano de corte. Hecho eso, miren, en la planta claramente se nota así sombreado, digamos, la parte que no se ve y la parte que sí se ve, pero que estamos cortando, ¿no? Así en 3D podemos visualizar lo siguiente, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces nuestro plano de corte ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar a la cámara y buscar la posición correcta para que tenga el mismo sentido del corte, ¿no? Entonces para eso podemos temporalmente presionar este botón para que no nos muestre el plano de corte y trabajar en la cámara, ¿no? Para esto vamos a meter estos valores, ok, que esos valores simplemente yo los moví la cámara en realidad, ¿no? Lo que van a hacer ustedes, yo voy a trabajar con estos valores, pero lo que ustedes van a hacer en sus proyectos es abrir su cámara, encender el plano de corte y buscar ahí a ver, miren, voy a encender esto y voy a buscar así. Incluso podría ahí, ¿no? Entonces buscan lo más aproximado a su corte, ¿no? Totalmente perpendicular, ¿no? Para eso tenemos esta de perspectiva de 2 puntos para corregir la vertical, ¿no? Entonces ustedes buscan esto en sus proyectos y una vez hecho eso, pues ya van a tener la cámara en posición, ¿no? Yo para este caso voy a simplemente tomar mi cámara y voy a meter estos valores, ¿no? En este caso para mí mi altura va a ser 3.79. Estos valores salen de la posición y el movimiento de cámara al buscar la posición del corte, ¿no? Entonces esta sería la posición del sol, ¿no? Y aplicar. Okay. Ahora voy a volver a abrir mi cámara. Y encender el plano de corte. Listo. Ahí está. Esa es la posición para mí de la cámara. Esa es la posición. Digamos, si quiero conservar esta cámara, la puedo renombrar aquí. A ver, vista nueva. No, la voy a dejar así, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Así ya puedo yo mandar a render. Si todo está bien en cuestión de configuración, ya puedo mandar a render. Pero antes de eso lo que voy a hacer es revisar el plano de corte, ¿no? El plano de corte tiene una particularidad en este botón. Eso es lo primero que deberían revisar ustedes, de filtrar y colocar elementos en 3D. Presionan este botoncito y aquí les sale esta información que nos hace referencia a todo lo que estamos poniendo en corte. No vamos a explicar todo, simplemente aquí vamos a ver qué es lo que vamos a filtrar o qué es lo que vamos a ver. En mi caso vamos a ver todo, o sea, queremos cortar todo, por eso todo está seleccionado y vamos a hacer de que esta pluma para mí está como pintura negro marfil.
pero en algunos casos, a ver si me acuerdo, no sé esto por defecto en qué color viene. Esto hace referencia a todos los elementos cortados, esa es la pluma, ¿no? O el material. En este caso, miren, cambié a propósito ese tono por un tono amarillo. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes es más que seguro que les va a salir esto con un color. No sé qué color viene esto, la verdad, por defecto, ya no me acuerdo. Pero esto lo van a cambiar por un pintura negro marfil. O sea, por un color, bueno, el color que ustedes quieran, ¿no? En realidad, listo. Entonces, eso es lo primero que deben hacer ustedes. Ahora, otra cosa que hay que verificar en esto del corte o en el plano de corte es lo siguiente. Voy a volver a poner esto en amarillo para revisar lo siguiente. Si yo voy y reviso los elementos, miren, estos elementos están cortados. Por ejemplo, esta losa está cortada y tiene un material de concreto. Entonces, ¿cómo hago que el concreto tenga en su superficie de corte el color negro, digamos, ¿no? Entonces, todo debería ser revisado así. En este caso igual es concreto y con color negro, ¿no? Entonces, para revisar eso simplemente es más que seguro que cuando ustedes esto no lo hagan ordenado o digamos lo modelen y quieran sacar un corte fugado, les pase esto, ¿no? Que este material, la superficie de corte va a ser ocha, no va a ser oscura, va a ser gris o no sé. Ya, para corregir eso, lo único que deben hacer es fijarse en la estructura, con qué material está esto. En este caso está con concreto. Y voy al editor, al de atributos, abro el editor de materiales de construcciones. Y si algo está seleccionado en el 3D, eso me muestra con una palomita que está seleccionado en concreto. Y aquí me hace la referencia del color, ¿no? Primer plano, color negro. A ver, vamos a hacer la prueba de cambiar esto a, no sé, a ese color. No cambió. Esto es porque a la vez de trabajar esto, este color, digamos celeste, me va a hacer referencia a los cortes en dibujo, digamos, ¿no? Cortes así en el dibujo. Eso es lo que va a cambiar, ¿no? Entonces también debo tener cuidado de hacer eso, ¿no? Entonces yo en ese corte, por ejemplo, quiero negro total, entonces debo cambiar eso. De seguro que a ustedes eso les va a pasar también, ¿no? Entonces una manera de hacer eso es eso, y controlar está ahí. Por ejemplo, en estas viguetas pretensadas, tuve el cuidado de que estas viguetas pretensadas tengan este tono gris, ¿no? Y lo mismo con estos complementos. Estas viguetas pretensadas están creadas con perfil complejo y con una sección de perfil. No vamos a explicar cómo crear esta. Si alguien tiene alguna duda de cómo crear estas viguetas pretensadas más los complementos y que se fundan en esta losa, pueden anotarme en los comentarios y puedo hacer un video de complementación a este, donde veamos las dudas que tienen sobre el modelado de este proyecto. ¿Ok? En este caso no voy a hacer eso. Entonces simplemente estoy mostrando de que deben tener cuidado con los colores del corte. En este caso yo decidí que mi muro tenga ese color naranja, por ejemplo, ¿no? Miren, en el material de construcción, si yo reviso ese material de construcción, está en un color de primer plano, pero con un tono naranja, ¿no? Entonces, para mí, digamos, eso es cuestión de gustos, ¿ok? Entonces, otra cosa que deben revisar, ya que estamos en el corte, es el espesor, ¿no? El espesor, si yo voy, el espesor real sería este, ¿no? Eso también debemos revisarlo antes de mandar, ¿no? Entonces yo voy a revisar que todo esté saliendo como yo quiero, ¿no? No vaya a ser por ahí que haya un espesor o un grosor sumamente
bestia que me empaste el dibujo, ¿no? Ok. Bien, estamos revisando lo que viene siendo lo que pasa en el 3D con este color. ¿De dónde viene este color? Si yo reviso, es concreto, voy a revisar mi sobreescritura gráfica. Aquí dice estructura, ¿no? A ver, voy a revisar ahí, creo que cambié ahí. Losas, aquí en losas voy a revisar esto. Abro desde ese botón y sí, ¿no? Hice el cambio aquí, ¿no? Con sobreescritura gráfica hice ese cambio aquí para que todas las losas así cortadas tengan este concreto con el color oscuro. No, ese es un detalle que hay que cuidarlo, sí o sí hay que hacer, bueno, del color que ustedes quieran, ¿no? Hay que cuidar ese detalle, ¿ok? Entonces vamos a poner esto como estaba, vamos a irnos aquí al editor del plano de corte, en perfiles, y vamos a dejar esto en pintura negro marfil, que es lo que venía más antes. Listo. Entonces, una vez que ya tenga esto todo listo con la cámara, vamos a pasar a la parte de configuración de render y tamaño final, ¿no? Para luego combinar ambas imágenes y casi terminar el trabajo. Bien, ¿cómo hacemos esto? Si ya tenemos la posición de la cámara, nada más nos falta lanzar el render. En este caso vamos a revisar la configuración del render, que tampoco no tiene mucho, no toqué mucho, ¿no? Entonces lo único que tal vez deberían revisar es el tamaño. Estoy mandando yo en un tamaño de 1680 por 1500, que es el tamaño de la pantalla o lo que se ve en el visor 3D, ¿no? En realidad hace referencia a este tamaño lo que estoy percibiendo en el 3D. Bien, en tamaño no toqué más. Luego en configuración, en calidad le di alta, en calidad de sombras le di alta, en luces, en iluminación artificial, esto lo subí a 160. Esto tiene que ver con esto, ¿no? Con las lámparas y la iluminación en el proyecto, ¿no? Aquí lo más importante que tal vez deben cambiar, y esto está por defecto, creo que con un cielo de estos que tienen nubes, yo decidí poner este, que es un cielo así limpio, pero con alguna degradación, y nada más, no toqué más aquí, ¿no? Entonces eso ya va a ser decisión suya. Creo que lo importante de este video tutorial es hacer eso, ¿no? Cómo es que se consigue y se combinan estas dos imágenes. Con eso mandamos a render, y el render, como podemos ver en este otro gráfico, es este, ¿no? Sigue trabajando. En mi máquina no sé la verdad cuánto tardó esto, creo que tardó una hora, no me acuerdo la verdad. Eso ya va a ser la capacidad de sus máquinas, pero sí mostrarles que sí, esto sale netamente de Archicad. Bien, entonces, ¿qué procede? Procede ya en el punto 6 combinar el render con el corte base, ¿no? ¿Cómo hacemos esto, no? Lo que podemos hacer es abrir directamente desde el navegador nuestro corte base. Abrimos este corte base. A este corte base vamos a, otra vez está apagado mis algunos elementos que tengo, ¿no? Miren, en algunos casos cuando ustedes hagan el corte, bien que me sale esto para explicarles, cuando hagan la distancia o la profundidad del corte, siempre va a aparecer elementos así cortados, como esta vegetación o algún mobiliario o
como este caso, ¿no?, de mobiliarios de cocina que no queremos que se vean en el corte. Para esto lo que pueden hacer ustedes es esconder estos elementos en una capa, ¿no? En mi caso llamé esta capa a ocultos corte, ¿no? Si apago esa capa, entonces desaparece eso, ¿no? Eso es un truco, digamos, para borrar algunos elementos de manera fácil, ¿no? Estamos en la combinación de capas. Entonces, una vez que yo ya tenga el render final, en mi caso el render final está aquí. El render final sería este, ¿no? Entonces simplemente con el render final voy a arrastrar este al corte. Arrastro esto al corte y lo voy a primero voy a buscarme una guía. Ok. Y voy a escalar esto, ¿no? Control K de este punto. Digamos, si podemos ver, el render está súper pixelado, pero eso no es relevante porque a la larga después esto se va a ver bien. Si hacemos el escalado y hacemos coincidir todo, nos sale así, ¿no? Miren. Entonces aquí coinciden las barandas, coincide todo, ¿no? Hay que tener el cuidado de eso, ¿no? Entonces esto está más que bien para lo que queremos, ¿no? Una vez hecho eso, lo que nos faltaría como parte final es la documentación y la etiquetación del corte fugado, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Nada más esto, a ver, lo voy a explicar directamente aquí. Aquí. No, este no, este es aquí, ¿no? Miren, estos elementos de etiquetas son nada más elementos de detalles. Esta es la herramienta que encontramos aquí en documentación y aquí hay una que dice detalles, ¿no? Sin detalles, ¿no? Entonces eso nada más es poner eso, dibujar el recuadro y decir dónde va a ir la burbuja del detalle, ¿no? En este caso va a ser detalle 7, ¿no? Entonces de esa manera nosotros editamos. La configuración de esto no vamos a explicar aquí, pero eso es bastante intuitivo, ¿no? Es chequear aquí los parámetros y cambiar los colores y el tamaño del texto e incluso tal vez la burbuja en este caso, ¿no? Para mí esto va más que bien. Listo. ¿Y cómo hacemos luego? Le puse el detalle de esta etiqueta de numeración para los elementos de en el corte, ¿no? Esto lo pueden hacer manualmente, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de esto, son líneas, simplemente son líneas con un texto y este texto tiene una textura de color así gris que está por encima del dibujo del render, ¿no? Que hace ese efecto, ¿no? Entonces con eso pueden hacer el etiquetado de todos los elementos, ¿no? Ahora, si lo queremos hacer esto por una etiqueta, digamos, inteligente o una etiqueta automática, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Que eso es lo que sería lo más rápido, digamos. Podemos tomar, en este caso, esto, miren, es un dibujo simple. Esto, les repito, es una trama, nada más tiene una base de color blanco, luego tiene un polígono con esa configuración. A este polígono vamos a insertar un texto, pero el texto debe ser necesariamente un texto automático. ¿Cómo tenemos esto? Si nosotros buscamos aquí en texto, anotamos el texto,
en el texto nos sale este icono que es para anotar textos automáticos. En este caso yo puse el texto de ID de elemento, creo. A ver, buscamos aquí ese, es este, ABC ID del elemento, ¿no? Es eso lo que hice, nada más, ¿no? ID del elemento. Este texto lo escalamos, cambiamos el color y situamos este texto en el área del dibujo de nuestra etiqueta. Con eso así guardamos esto, miren, guardamos esto. En la versión 22 sale esta nueva opción, ¿no? de guardar y configurar etiquetas personalizadas, ¿no? Entonces yo puedo guardar esto en bibliotecas y objetos de este archivo en ¿dónde está? En guardar selección como etiqueta, ¿no? Hay esa posibilidad de el Archicad 22. Entonces en este caso se va a guardar como etiqueta 4 y le digo guardar y ok, ¿no? Entonces cualquier dibujo, cualquier textura o cualquier cosa que guarden así con esta manera se va a guardar tal cual, ¿no? Ahora si yo voy a etiquetar de este documentos, voy a buscar dónde está etiquetar, aquí está, etiquetar. Entonces si yo presiono por ejemplo en esta mi viga, presiono, automáticamente me sale la etiqueta más el texto, ¿no? Este texto a qué está referido, como es automático, está referido al ID del elemento, ¿no? Si yo cambio en esto, le digo, no sé, vigueta, pretensado o cualquier cosa, entonces eso se actualiza aquí. Pero para este caso debería prever o crear un polígono donde admita este texto, ¿no? En este caso no me interesa hacer eso, simplemente el ID de este elemento va a ser 1 y listo, y cambia automáticamente, ¿no? Entonces si yo tengo que etiquetar por ejemplo esta viga, y esta viga va a tener el ID de 2 y automáticamente la etiqueta, si yo presiono en esta viga, sale con 2. ok, esa es la manera en la que se realizó esto. Nada más una vez hecho eso, puedo tomar estos controladores y puedo jugar con ellos, ¿no? Así. ok, listo. En cuestión de documentación y etiquetas para este corte fugado sería eso. Luego, ¿qué más tiene este corte fugado? Tiene las cotas como tales, ¿no? La marca de las cotas para indicar las alturas del corte. También tiene este texto que le puse también con la herramienta de cotas. Nada más cambié esto del elemento donde viene el número, cambié por texto, ¿no? En texto personalizado le puse planta baja, cimientos, planta primer piso, planta segundo piso y así, ¿no? Para darle un poquito más de detalle o información al corte fugado. Ya para terminar, entonces después cambié el tono de la referencia de los niveles de los pisos a color blanco, ¿no? Para que tengan un contraste con el fondo de la imagen. Y por último le puse esta indicación de cotas de niveles, ¿no? Que está en cotas de nivel. No, este es un video tutorial dedicado de cómo lograr este corte fugado, no así de un curso, digamos, básico de elemento por elemento. Pero otra vez, si se me queda algo, si no estoy explicando algo, por favor escríbanme en los comentarios las dudas, y para hacer un video complementario a esto de los cortes fugados, ¿no? Bien, entonces esa es la manera total de generar este corte fugado. Ya para terminar, una vez que yo tengo ya esto listo, digamos esto ya tiene todo listo con sus etiquetas y toda la parte de textos,
voy a pasar esto a guardarlo, ¿no? Es la última parte que anoté. Aquí es guardar plano en PDF, ¿no? Esto simplemente el proceso es de esto es clic derecho, vamos a decir guardar vista y colocar en plano, que nos va a hacer la referencia a un plano ya, es como si ya estuviéramos antes de la publicación. Esto nada más con el fin de guardarlo esto en un PDF. Entonces nosotros cogemos este dibujo y lo vamos a acomodar, ¿no? En este caso, miren, la hoja para este trabajo es eso, ¿no? En este caso, el objetivo no es explicarles cómo funciona el editor de este plano, pero simplemente quiero mostrarles que una vez que ustedes acomoden ya aquí, digamos, el dibujo, es la parte final. Una vez hecho el acomodo total del dibujo, lo que resta después es de este archivo guardar como, darle un destino y decirle aquí, por ejemplo, vamos a ejemplo, y vamos a cambiar esto a PDF, directamente PDF. Ok, y guardar, ¿no? Entonces voy a buscar esto en aquí. Listo, entonces ya tienen el corte fugado y final, ¿no? Obviamente esto le falta todo lo que había explicado antes, pero este ya es un PDF que se puede convertir luego en una imagen JPG. Ok, entonces eso sería todo para la cuestión de el corte fugado en este video tutorial. Bien, no me queda más para este video, entonces espero les guste. No olviden suscribirse. Esto es Archicad Tutoriales. Soy Edwin y gracias por ver.